Hablemos de este perfil, hablemos de los retos en la Secretaría de Hacienda con Carlos López Jones. Le agradezco esta entrevista, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Buena tarde. Buenas tardes, Michelle, a tus órdenes. Preguntarte específicamente por el perfil del nuevo secretario de Hacienda. ¿Lo conocías? ¿Qué nos puedes decir a las y los mexicanos sobre pues, el nuevo encargado de nuestros recursos, de nuestros dineros? Bueno, primero señalar que la salida de Ramírez de la Hoya estaba programada desde el año pasado. Sabíamos que él entraba únicamente para entregar el paquete 2025 y saldría en el primer trimestre de este año. Edgar, bueno, pues proviene de la misma Secretaría de Hacienda, llegó con la señora Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues es un perfil adecuado, conoce bien qué está pasando, son los retos que le dejan, que son muy importantes. Lo primero, bueno, pues sacar en buen término este 2025, a pesar de que los pronósticos que hizo la misma Secretaría de Hacienda para este año, pues probablemente no se cumplan. Bien, Edgar Amador, hemos leído algunos medios de comunicación, insisten en que en algún momento fue señalado por supuestos actos de corrupción. Como especialistas en estos temas, ¿hay algún indicio o alguna señal de preocupación que podamos depositar en estos dichos en los medios de comunicación? No, fue algo que pasó en el pasado, no le veo un mayor problema y yo me centraría más en el futuro. Ujú. ¿Por qué en el futuro? Porque la Secretaría de Hacienda nos dijo que en 2025 íbamos a crecer 3% y la recaudación iba a crecer 3%. La última encuesta de Banco de México nos dice que vamos a crecer 0,8%. Yo creo que podría ser incluso 0%, no se diga si tenemos aranceles y en consecuencia no se van a lograr las metas de recaudación, que es lo más importante. Entonces, ¿qué va a hacer en ese momento la Secretaría de Hacienda? Así es. Escuchamos que se comprometía con tener finanzas públicas estables y sanas, y bueno, pues tendría que hacer recortes en el gasto y eso pues, ahondaría más en esta recesión. Recordar que no tiene guardaditos como lo estuvo en el pasado. Ujú. Probablemente Banco de México sí le va a dar remanentes en abril de este año. Vamos a ver cómo los administran. Creo que son grandes retos, pues empezando su administración. La Secretaría de Hacienda también se pone en este sistema de nerviosismo con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque han insistido que al final, bueno, la afectación también va a los bolsillos de las y los mexicanos. Y si a esto le sumamos, Carlos, que pues la entrega de apoyos sociales que surgen también de los recursos del Estado no van a parar. Eso es un asunto muy importante porque hay que recordar que para 2025 el proyecto que se presentó incluye un recorte de 2% en términos reales con respecto a lo que se gastó en 2024 y se incrementaron los programas sociales, ¿no? Así No es. había apoyos para las mujeres de 60 a 65 años, no había otros apoyos, etcétera, etcétera, que ahora se incrementan. Entonces, estás gastando más, vas a recaudar menos y si nos pusieran aranceles en Estados Unidos, pues evidentemente se frenarían las exportaciones hacia Estados Unidos de alguna manera. Eso provocaría más desempleo. Estamos creando muy pocos empleos en México, lamentablemente, en este momento. Y bueno, otra vez, ¿qué va a hacer cuando caiga la recaudación? Hay dos opciones nada más. Una es recortar gasto, la otra es más deuda, pero más deuda no se puede. Y tiene que hablar con las calificadoras. Ujú. Antes de meterme de lleno justamente con la recaudación y los estados, hay que sumarle a esto que también me parece que estos 4 meses, bueno, los meses que lleva de gobierno Claudia Sheinbaum, ha también que mitigado los efectos de los recortes que se hizo en la administración de López Obrador o de gastos que se dejaron de hacer en la administración de López Obrador, como por ejemplo en el sector salud. Se ha comprometido a que en las siguientes semanas se hagan gastos importantes para cubrir las necesidades de los mexicanos, es decir, a los gastos ya establecidos y programas sociales, Carlos, hay que también sumarle estos gastos, pues no previstos, ¿no? Pero forzados por la presión que hay de la sociedad. Así es, porque hemos visto que sigue el desabasto de Ujú. quimios, de De insumos en muchos equipo, así es. hospitales. Vemos que hay muchos doctores que se quejan que en hospitales públicos no hay con qué trabajar Ujú. y evidentemente, bueno, pues se requieren mayores gastos, pero la verdad es que solamente tienen, pues, patear el bote porque no hay dinero. Esa es la realidad de las cosas. También está el tema de Pemex, se les deben Sí, 500,000 millones de así pesos a es. proveedores, aumentan también los gastos a proveedores en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sí está complicado, pues, el inicio de administración.
Carlos, ¿qué tanto abonaría en este 2025 que aquellos 52,000 millones de pesos que todavía no han aclarado municipios y estados y que tiene marcado y pendiente la Auditoría Superior de la Federación, pues comenzar este proceso para posiblemente recuperar recursos para el país podrían ayudar en este esquema de crisis que estás planteando puede darse por la inflación y porque no habrá dinero? Bueno, normalmente cuando hemos revisado ejercicios anteriores de la Auditoría Superior de la Federación, lo que pasa es que los municipios y las entidades no señalan bien en dónde están los gastos y de cifras muy altas como estos 50,000, terminamos en 5,000 o 10,000 que terminan siendo retribuyendo en siguientes ejercicios, ¿no? Por ahí creo que se ve complicado. Creo que México podría regresar a subastas eléctricas, subastas petroleras, como lo hicimos en el pasado, para obtener Ujú. recursos adicionales. Creo que tiene que hacer un plan emergente de apoyos fiscales para el sector exportador ante lo que estamos viendo. Habría que ver si está el tema del doble IVA a manufacturas, que me parece una locura en este Así es. momento. Habría que pensar a lo mejor en exentar el impuesto sobre nómina, reducir el ISR para el sector exportador. Creo que hay que pensar en medidas, pues francamente, pues emergentes ante una emergencia como la que nos está planteando el señor Donald Trump. Entonces, queda claro que el nuevo secretario de Hacienda tiene retos muy importantes, pero al final, pues, estuvo ahí, ¿no?, en las filas de Secretaría de Hacienda, y creo que suponemos que debe tener, Carlos, las herramientas para comenzar a solucionar este problema que tenemos de frente. Así es, yo creo que sí. Vamos a desearle la mejor de las suertes. Nunca nos gusta que a alguien le vaya mal. Así Si le va es. mal al gobierno, le va mal a México. Y Entonces menos en esperamos la que el Secretaría plan. de Hacienda, Carlos. Así es, donde están pues los ingresos y los gastos del país, nada más. Así, nada más y nada menos. Le agradezco mucho, Carlos López Jones, esta charla sobre este importante tema. Veo que hay confianza como especialista y director también en consultoría y tendencias económicas con el nuevo secretario de Hacienda por su currículum que lo avalan. Y bueno, eso habla bien también de quien han depositado las manos y quien ha tomado la decisión para mantenerse al frente de la Secretaría de Hacienda. Gracias, Carlos, por la charla. Gracias a ustedes, Michelle. Muy buena tarde. Platicamos con Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras sobre este cambio. Le reitero, llega Edgar Amador Zamora, como puesto a partir, bueno, del viernes, pero inicia a partir de este lunes, a desempeñarse como nuevo secretario de Hacienda, con obviamente la salida de Rogelio Ramírez de la una salida que ya lo mencionaba también Carlos, ya anunciada desde el cierre de la administración del presidente, de la, que entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.